tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro organizado por la Comisión Directiva de AIEDVA en el área de capacitaciones. En esta oportunidad, en un tema tan importante y con gran convocatoria como vemos, la enseñanza de la geometría en el nivel inicial en articulación con el nivel primario. Antes que nada, quiero contarles que tenemos pensado hacer una parte que se inicia hoy y una segunda donde vamos a proponer la enseñanza de la matemática también en la misma línea para el segundo ciclo del nivel primario en articulación con con el ciclo básico del nivel secundario, ¿sí? Así que, bueno, es como para aprovechar por todos los niveles, no solamente para uno en específico. Les quiero contar que todo el material que trabajemos hoy va a ser enviado a través de la plataforma Comenius a nuestras escuelas socias, así que ustedes lo van a recibir, al igual que pueden acceder a la charla a través del canal de YouTube de AIEDVA. ¿Cómo pueden participar hoy en la charla? A través del chat. Ustedes pueden ir por ahí poniendo las preguntas o consultas que vamos a dejar para el final de la charla, porque a veces en el transcurso y el desarrollo de la misma, esas preguntas que van haciendo se van como respondiendo. Entonces, le vamos a destinar unos minutos en el final como para poder esclarecer algunas dudas que se puedan presentar. Bueno, antes de presentar a nuestra disertante de hoy, quiero recordarles que pasado mañana, jueves 27 de junio, tenemos una capacitación de web SAP eh, por Claudia Galarza, que está destinada a, bueno, todo lo que sea el área administrativa y para la Secretaría. El 2 del 7 tenemos juegos de apuestas en la era de las redes sociales, que está destinada a equipos directivos y docentes. Nosotros ya a las escuelas les vamos a ir enviando todos los datos para que se puedan inscribir. ¿Sí? Bueno, sin más, voy a presentar a quien nos acompaña hoy. Ella es Estela Colunga, licenciada en Educación Inicial, profesora para la enseñanza primaria, profesora de educación preescolar, ex inspectora de educación de nivel inicial, tutora de la Universidad Nacional UNSAM, profesora de la licenciatura de inicial en el área de matemática y capacitadora de la Dirección General de Escuela y Educación. Así que bienvenida Estela, porque ya es una amiga de la casa, por así Hola, ¿cómo decirlo. les va? Espero, ¿me escuchan bien? Háganme con el dedito así. Perfecto. Bueno, ¿Sí? bueno, la verdad que Sí, es un sí, sí. gusto compartir con ustedes este pequeño encuentro, ¿no? La verdad que cuando dicen los docentes trabajan 4 horas, nos tendrían que ver, ¿no? En estos momentos, después de una jornada laboral, estar acá para poder capacitarnos un poco. Así que desde mi lugar, la verdad, las felicito por estar en este encuentro para que pensemos juntas. En estas capacitaciones, bueno, no vamos a recibir una receta, sino vamos a interpelar lo que estamos haciendo y cada una de ustedes va a tener, después de esta capacitación, de este taller, como lo quieran llamar, repreguntarse y ver qué podemos hacer para mejorar nuestras prácticas de enseñanza. Voy a buscar para compartir pantalla, ¿sí? Y comenzamos. Como dijo Silvia, las preguntas las vamos a dejar para después porque capaz que se van a ir contestando. Bueno, voy a correr acá en esta parte, si puedo ir pasando las filminas. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, hoy nos encontramos a ambos niveles, ¿no? Nos parece fundamental hablar de la articulación entre el nivel inicial y primario, ¿no? Y este recorrido que hacen los alumnos desde que comienzan el primer ciclo del nivel inicial, cuando recién comienzan la escolaridad, que es el nivel primario, ¿no? Y cómo transitan esa escolaridad durante el nivel inicial en una articulación primero entre las secciones. Y después en la sala de 5 es como que se piensa siempre en una articulación a fin de año con el primer grado. Y acá es donde nos tenemos que preguntar, ¿hay que hacer una articulación entre niveles a fin de año? Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes para destacar. En primer lugar, tenemos que pensar que la articulación, sí, que transita el alumno, no tiene que ser en un determinado momento del año. Aprovechando que ustedes son de gestión privada y muchas de las escuelas de ustedes cuentan con un nivel primario,
quizás les resulte más fácil la articulación. Y los que no lo tienen, articular con una escuela cercana, ¿no? La idea es que tenemos que pensar en el tránsito de esos niños de la tercera sección a primer grado de la mejor manera. Por un lado, tenemos que pensar como docentes que el diseño curricular de cada nivel educativo tiene contenidos que tienen que ser enseñados en cada uno de los niveles. Tanto directivos como docentes de cada uno de los niveles tienen que pensar en algún momento del año, no digo en diciembre, cuando termina el año, que están todos exhaustos, pero sí, ¿por qué no en febrero? Que tanto los docentes de tercera sección del nivel inicial como docentes de primer grado, juntos puedan conocer los diseños curriculares, ¿sí? De ambos niveles. ¿Por qué es importante? Porque para asegurar las trayectorias educativas de los alumnos, para que tengan mejores aprendizajes, tenemos que conocer qué se trabaja en el otro nivel, ¿sí? Y como docentes del nivel inicial, cómo dar ese inicio, ese recorrido a esos contenidos, ¿sí? En este caso vamos a trabajar el eje de geometría en el nivel inicial y en el nivel primario, y cómo vamos a articular esos contenidos para el siguiente ciclo, ¿sí? Tenemos que dar una continuidad pedagógica en las aulas, ¿sí? De un nivel a otro. Tenemos que dar continuidad, secuenciación, progresión. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad y no tenemos que pensar que el otro nivel no lo trabajó y yo los encuentro a los chicos de tal manera. No, cada nivel es único y tiene su identidad propia. Ninguno es mejor que otro, cada uno tiene sus características. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, no se trabaja de a uno, ¿sí? Se trabaja con un otro. Con lo cual, estos encuentros entre ambos niveles, con directores y docentes de la tercera sección y de primer grado, son fundamental. Podemos pensar en un proyecto de articulación, ¿sí? Entre ambos niveles, donde todos trabajen qué es lo que va a trabajar el nivel inicial, cómo voy yo a dar continuidad a esos contenidos, por ejemplo, de geometría, y lo que vamos a hacer es pensar, por ejemplo, yo tomé dos propósitos que solamente voy a leer uno, ¿sí? Pensemos también, chicas, que la articulación no tiene que pensarse al final del año, ¿sí? Se puede empezar un proyecto de articulación desde principio de año que recorra todo el ciclo lectivo, ¿sí? Donde pueden participar también un chico del último grado de la escuela primaria, ir a leer cuentos a los chicos de la tercera sección, los chicos de la tercera sección compartir una actividad de educación física y después pasar al aula y hacer un registro de ese juego que realizaron, con el cuaderno agenda los chicos de la tercera sección, los de primer grado con su cuaderno. Es decir, podemos pensar infinidades de actividades, compartir un acto escolar, una salida educativa, etcétera. Es decir, que esa articulación se tiene que dar con continuidad durante todo el año, no solamente a fin de año. Cuando pensamos en los propósitos de cada nivel, nos vamos a dar cuenta que si leemos cada uno de los diseños curriculares, dan una continuidad. Por ejemplo, nivel inicial, voy a leer uno solo, ¿sí? Ofrecer situaciones de enseñanza que permitan a las alumnas y los alumnos poner en juego, difundir, enriquecer y ampliar los conocimientos matemáticos que han construido fuera de la escuela en los diversos contextos socioculturales de los que participan, estableciendo relaciones entre lo que ya saben y los nuevos conocimientos. Y el propósito de primaria que dice, proponer situaciones de enseñanza orientadas a la resolución de situaciones problemáticas que permitan al alumno vincular lo que ya sabe con con el saber, con lo que ya sabe, planteándose nuevas preguntas. Es decir, lo que están diciendo ambos diseños curriculares y su propósito es que tenemos que tomar lo que el chico ya trae, porque no es una tabula rasa, y dar continuidad a esos contenidos a través de diferentes situaciones problemáticas que va a pensar el docente. El otro no lo leo, pero es simplemente a modo de ejemplo. Y vamos acá a pensar en los contenidos, ¿sí? Y acá me quiero explayar un poco sobre los contenidos. Nosotros en nivel inicial no tenemos ahora, en el nuevo diseño curricular, los indicadores de avance, pero los contenidos se dan una misma continuidad. Están, digamos, los diseños están confeccionados de otra manera ahora, pero los contenidos son los mismos. Por ejemplo, en los contenidos de primaria dice figuras geométricas cóncavas y convexas, características de lados, curvos y rectos. Y después dice como las situaciones de enseñanza que se pueden promover, ¿no? Para los chicos del primer ciclo. Ahora bien, si pensamos en los contenidos del nivel inicial, deja muy claro que el nivel inicial
hace una aproximación a las figuras geométricas a través de diferentes situaciones, ¿sí? Como identificar, clasificar, reconocer, explorar, comparar. Ahí van las docentes de nivel inicial a través de lo que vamos a ver ahora, de las figuras geométricas, diferentes actividades en donde ellos puedan primero aprender las figuras geométricas, los cuerpos geométricos. No todos los cuerpos los van a poder saber en nivel inicial porque se va a dar continuidad en el nivel primario. Pero aquí lo que quiero destacar y que me parece nodal es que tengan en cuenta que el diseño curricular es prescriptivo, sí, porque dice lo que los chicos tienen que aprender, lo que nosotros tenemos que enseñar. Están puestos de determinada manera, ¿sí? Pero eso no quiere decir que si primero aparece el eje de número, yo tengo que empezar con el eje de número. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo puedo empezar una propuesta de enseñanza a principio de año en un proyecto de articulación o en un proyecto áulico que tenga que ver con el eje del espacio y las formas geométricas y estoy trabajando número. ¿Por qué? Porque el chico tiene que contar las caras que tiene tal cuerpo, contar los lados, las aristas, anotar. Es decir, yo estoy trabajando el número, el conteo, estoy trabajando las escrituras. Si bien la banda numérica y los calendarios nos ayudan a poder escribir los números para reconocerlos, que son soportes, son como el abecedario en prácticas del lenguaje. Bueno, los números nos ayudan también como un abecedario numérico. No necesariamente tengo que empezar por el eje de número. Entonces, nosotros como docentes, ¿qué quiero decir con esto? Que yo puedo empezar de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque los números y las escrituras de los números y la lengua oral y la lengua escrita van a estar atravesando en los ejes de formas geométricas, de medida, de longitud. Entonces, tratemos de que no nos pase el año sin trabajar, porque después pasa todo el año y pudimos hacer a fin de año, porque no tuvimos tiempo entre las vacaciones, entre el acto, entre lo que surgió. Entonces, replanteemos de qué manera podemos trabajar estos contenidos que siempre los dejamos para el último, cuando en realidad podemos empezar a trabajar estos contenidos que quedan relegados al último y trabajar también el número, porque el número sí o sí va a dar continuidad a estas propuestas de estos ejes, que es importante que empecemos a pensar, ¿sí? ¿Y desde dónde estamos parados? ¿Sí? Cuando enseñamos matemática, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, tenemos que tener en claro el modelo en el donde estamos parados. Hoy estamos parados en un modelo constructivista. No estamos parados en un modelo donde el docente hablaba, hablaba y después les daba un ejercicio donde los chicos lo tenían que hacer de tal manera, igual, para ver si se habían apropiado ese aprendizaje, con lo cual no era, ¿sí? De esa manera, sino que era una ejercitación. Después pasamos a otro modelo en el cual se tenía en cuenta, no sé si recuerdan algunas docentes de mi época, donde teníamos presente las necesidades e intereses de los alumnos. Obviamente que los alumnos no nos iban a decir que querían aprender los cuerpos geométricos o que querían ir al museo de arte, ¿sí? Con lo cual, también esto se fue modificando por suerte, si bien tenemos en cuenta los intereses de los alumnos, obviamente, pero el interés lo genera el docente, ¿sí? Nosotros generamos en este modelo apropiativo de aprendizaje que el chico tenga ganas de resolver esa situación problemática. Hoy el modelo donde estamos parados, donde introducimos a los alumnos a un modo de pensar, hacer y producir conocimientos, es a través de la resolución de situaciones problemáticas en donde hay una interacción dinámica entre los alumnos, entre el docente y entre el saber. Con lo cual, si no hay una consigna clara de una situación problemática a resolver, seguramente ese contenido no va a ser apropiado por el alumno. Y tenemos que tener en claro en qué modelo estamos parados, que es el modelo apropiativo que tiene que ver con el aprendizaje constructivista. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta cuando pensamos, ¿no?, qué vamos a enseñar, qué estructura didáctica vamos a poder trabajar en las aulas. Todo lo que el chico trae de su vida cotidiana lo traemos a la escuela. Obviamente que la escuela, el amoblamiento, todo lo que rodea a un aula es un ambiente totalmente alfabetizador, con lo cual las experiencias, hay una connotación pedagógica, ¿no? Hay un contenido detrás, ¿no?, de esa ambientación. Entonces, todo lo que ellos traen de su vida cotidiana lo traemos. Nosotros como docentes siempre decimos, bueno, cuando los chicos vienen yo hago un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico a principio
principio de año. Bueno, tenemos que tener en claro que el paradigma de hoy con respecto a la evaluación se habla de una evaluación diagnóstica continua, ¿sí? Se agrega continua, ¿por qué? Porque el docente no tiene que ver lo que sucede o lo que los alumnos saben solamente a principio de año. Nosotros durante todo el año hacemos un diagnóstico continuo a partir de las propuestas que nosotros realizamos en el aula. Tenemos que saber, conocer, ¿aprendieron este contenido? ¿No aprendieron? ¿Tengo que cambiar algo? Entonces, esa evaluación continua que yo hago es la que me permite a mí poder seguir pensando nuevas propuestas de enseñanza. ¿Qué vamos a pensar en los propósitos, ¿sí? Los contenidos, el eje? Como les dije antes, volvamos a pensar en los ejes, en estos contenidos que tenemos y dar un poco vuelta, ¿no? Los contenidos del diseño para trabajar el eje de número de manera transversal con los otros ejes que quedan relegados. Variables y variantes, que después lo vamos a ver más específicamente, materiales y las formas de enseñar. Ahora bien, continuando con el paradigma actual, sabemos que abordar la matemática o cualquier área, no me refiero en este momento porque estamos hablando de matemática, desde la educación inclusiva. Los diseños curriculares hablan mucho sobre esto, ¿sí? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Cuando hablamos de educación inclusiva, no estamos hablando de un chico con discapacidad, ¿sí? Esto tiene que quedar claro. La educación inclusiva es que todos los alumnos tengan derecho a aprender, ¿sí? Matemática, práctica del lenguaje, ambiente social y natural, etc. Es decir, la educación inclusiva es el respeto, ¿sí?, a ese alumno a que aprenda lo que está prescrito en cada diseño curricular de cada nivel, ¿sí? Que nosotros podamos proponer diferentes situaciones problemáticas teniendo en cuenta las características propias de cada alumno. Las aulas son heterogéneas, no esperemos que todos los alumnos respondan de la misma manera, que participen de la misma manera, que todos levanten la mano. Eso no existe, ¿sí? Eso existe en los libros antiguos. Entonces, la riqueza está en estas aulas heterogéneas, diversas, donde nosotros vamos a pensar la igualdad de oportunidades para todos, pensando en la mejor manera de agrupar a los chicos para esta propuesta de enseñanza. El docente va a decidir, de acuerdo a lo que se propone enseñar, si va a armar grupos heterogéneos en cuanto a los conocimientos, en otro momento puede armar parejas, en otro momento puede armar grupos en donde sean del mismo nivel de conocimiento, en fin, esas van a ser decisiones que toma el docente. Pero esto tiene que variar durante todo el año, ¿sí? Reconocer el error como constitutivo de aprendizaje. Si un docente, ante una pregunta de cualquier de los dos niveles, espera la respuesta correcta y no hace lugar a esas respuestas erróneas y crea un clima donde esa respuesta errónea no sea una barbaridad y que el chico no se anime después a levantar la mano y a decir, sino tomar eso, ¿sí?, para interpelar con los otros pares y repensar eso. ¿A ustedes qué les parece que dijo José? ¿Será así o habrá otra manera? Entonces, de esta manera, esta andamiaje, esta repregunta que hace el docente, no solamente no hace sentir al chico mal porque se equivocó, todo lo contrario, hace ver que nos equivocamos, que aprendemos del error y que a partir de ello los otros, ¿sí?, nos ayudan a también adquirir conocimientos. Entonces, estas aulas con este clima donde el error es parte del aprendizaje es fundamental para que los chicos se sientan seguros, se sientan autónomos y que tengan ganas de aprender y que tengan ganas de participar, porque si no, siempre participan los mismos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta desde esta perspectiva de la educación inclusiva tiene que ver con que el docente tiene que promover las interacciones productivas. Estas interacciones productivas se dan cuando hay una interacción entre alumnos y alumnos, alumnos docentes, donde el docente interviene, interpela, donde los chicos ponen en acción a resolver su problema, donde formulan entre ellos que esto es así, esto podría ser por acá, no, hagamos esto, lo otro, donde después el docente le pregunta cómo llegaron a esta conclusión y los alumnos tienen que validar de manera oral cómo resolvieron esa situación y también responder de manera empírica para poder validar lo que ellos resolvieron. Es decir, que la perspectiva de la educación inclusiva es que la escuela quite las barreras a aquellos alumnos que puedan aprender, ¿sí? Tenga o no tenga discapacidad, chicas, olvídense de eso, ¿sí? La mirada de educación inclusiva es mucho
más grande, más amplia. Si hay un chico con una discapacidad, obviamente va a ser parte de esta aula heterogénea, en esta igualdad de oportunidades, en este grupo, ¿sí? Donde hay diversidad de conocimientos, y ese otro, andame a ese niño. ¿Qué vamos a tener en cuenta al momento de presentar las actividades de matemática? ¿Sí? En estos momentos yo les estoy explicando un poco de un marco teórico, pero esto que yo les voy a explicar ahora, después los vamos a ver en ejemplos, no se preocupen, ¿sí? Los vamos a retomar. En matemática hubo aportes de Brousseau, donde hablaba de las situaciones didácticas, ¿sí? La situación adidáctica es una fase donde los alumnos por sí solos se encuentran para resolver el problema. Esa situación adidáctica está donde acá no participa el docente ante la resolución del problema, pero esta fase didáctica está dentro de una situación didáctica. Y la situación didáctica propia de los alumnos son tres, ¿sí? Y una es propia del docente. Las situaciones propias del alumno es cuando el docente presenta una situación problemática a resolver y la situación de acción es la situación problema, donde el chico empieza a tratar de resolver esta situación que el docente a través de una consigna me dio para que resuelva. Obviamente que el docente va a dar una consigna donde le diga qué tiene que hacer, pero no le dice el cómo. Eso lo resuelve cada niño, ¿sí? Después va a haber un momento de formulación donde entre ellos confrontan las ideas, donde empiezan a probar, empiezan a decir, es por acá, busquemos este otro lado, entre ellos empiezan a intercambiar. Y después cuando hay un momento de validación donde ahí la docente interviene y dice cómo llegaron a este procedimiento, donde él tiene que validar empíricamente cómo lo resolvió. Y acá también hay una cuestión de que el chico tiene que usar un vocabulario específico, un vocabulario que tiene que ver con la matemática, ¿no? En este caso va a ser las formas geométricas y los cuerpos geométricos. Y una vez que termine ojo, estas tres situaciones no es que se dan acción, formulación, validación, es una dinámica, ¿sí? En una propuesta de enseñanza, estas acciones van y vienen continuamente. Después viene el momento de institucionalización, ¿sí? Donde el docente cuando termina una actividad que los reúne o va por grupo, esas va a ser decisiones del docente. Lo que tenemos que tener en claro es que nosotros como docentes tenemos la autonomía y las decisiones y las estrategias que queremos tomar para que esos chicos aprendan. Así que esas decisiones las va a tomar el docente. Puedo a través de una situación traerlos después a los grupos y que uno de cada grupo pueda contar cómo llegó a la resolución de ese problema, qué estrategias utilizaron, qué se les dificultó, cómo creen que podría haber sido mejor, y llegar a una conclusión de lo que aprendieron en esa propuesta de enseñanza, ¿sí? Esa es la parte de la institucionalización, ¿sí? Resignificar aquello aprendido, ese contenido de enseñanza. Ahora bien, otro de los puntos que se dan en la institucionalización es la evaluación, donde el docente tiene que tener en claro dos cosas. La evaluación no es solamente para saber qué aprendió el alumno. Obviamente que tiene que saber, porque tiene que saber por dónde seguir. Bueno, si los alumnos a partir de esta propuesta de enseñanza no aprendieron el contenido, que obviamente no va a ser en una sola actividad, se dan en muchas actividades, los contenidos ustedes lo tienen claro, no se enseñan en una sola actividad, sino en una continuidad de actividades para aprender e incorporar ese contenido. Como les decía, la evaluación no solamente es para que él sepa si aprendieron o no, ¿sí? Sino también para el punto de partida para él pensar, bueno, ¿qué sucedió? ¿Sí? Hacerse una autoevaluación. La consigna no fue clara. Los materiales que utilicé no eran los adecuados. No hice las preguntas para que ellos me entiendan. Es decir, son dos partes de la evaluación. La autoevaluación docente de la propia práctica, donde él desarma esa clase y la vuelve a armar para ver qué es lo que sucedió y para saber qué aprendieron los alumnos para hacer el punto de partida para las nuevas propuestas de enseñanza y seguir avanzando. Los momentos de una situación didáctica, la situación didáctica es la propia de la situación que presentamos al alumno, esa actividad, ¿no? Se componen diferentes momentos, ¿no? La presentación de la situación problemática, el momento de resolución, donde ahí están estos momentos de formulación, de validación, la presentación de los resultados y la institucionalización, como les explicaba recién, y la evaluación. Estos son los componentes que tienen que estar en cada propuesta de enseñanza.
Ahora bien, ¿cómo aprenden los alumnos? Como les decía antes, a través de este paradigma actual, a través de situaciones problemáticas, ¿sí? Si no hay una situación problemática a resolver que le incentive al niño a querer, a entusiasmarse por resolver esa situación y no dar descontextualizado una actividad, es muy difícil que el chico pueda incorporar conocimientos. Entonces, ¿tenemos que pensar en muchas cosas? Sí, pero es parte de nuestra tarea. Entonces, pensar en la consigna que plantea un problema, ¿sí? Em, yo le digo el qué, pero no le digo el cómo. Por ejemplo, algo simple, ¿no? Y que es muy utilizado en los niveles. Cuando le pedimos a un chico que le decimos, Juan, ¿podés contar la cantidad de varones que vinieron hoy? Y en realidad yo le estoy diciendo que tiene que hacer, tiene que contar, ¿sí? Entonces la consigna no es problemática. Ahora, si yo le digo, Juan, ¿me podés decir cuántos alumnos hay hoy? Él tiene que resolver si hace el conteo, si hace uno por uno, en fin, ¿cómo podemos saber cuántos alumnos vinieron hoy? No le estoy diciendo que cuente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta consigna implica un obstáculo cognitivo. Al chico se le produce un desequilibrio en el cual él tiene que pensar cómo resolverlo y él elegirá el modo en que quiera, ¿sí? También los chicos aprenden a través de actividades lúdicas. En matemática, una de las estrategias fundamentales que tiene la matemática es a través de juegos lúdicos, juegos reglados. Es una estrategia metodológica, no es el juego propiamente dicho que aparece en el área de educación inicial, ¿sí? Estas actividades lúdicas, ¿sí? Donde al chico le produce placer un bingo o un recorrido en donde tienen que a partir de un cubo ir pasando, ¿no? Los autos a ciertos números que están en ese recorrido, etcétera, son estrategias, ¿sí? Que utilizamos para enseñar ciertos contenidos matemáticos. Y las variables didácticas. ¿Qué son las variables didácticas? Cuando pensamos en una propuesta de enseñanza, ¿sí? Pensamos dando una consigna, un problema, pero después tenemos que continuar dando ese contenido. Entonces, las variables didácticas es una complejización, ¿sí? De esa actividad donde se produce un desequilibrio al chico de lo que ya conoce con esto nuevo que incorporó el docente, que puede ser la misma consigna, pero con un material, ¿sí? Que complejiza esa actividad. Pensando en lo que estábamos diciendo recién de la enseñanza, por ejemplo, si tiran hacen un juego con un cubo, ¿no? Y en uno tiene constelaciones y después en otro momento agrega uno con números, es decir, hay una complejización en un cubo, hay constelaciones, en otro hay números, hay una complejización de esa actividad, pero nosotros estamos enseñando el mismo contenido, ¿sí? Es decir, hay una variante en el juego y una variable didáctica. Las variantes son el mismo contenido, ¿sí? Pero no hay una variable de complejización, ¿sí? Siguiendo, por ejemplo, con esto de el juego de tirar un cubo y correr tantos casilleros como me indica el dado, ¿no? En una puedo hacer de autos y en otra puedo hacer, no sé, de animales de granja. Es decir, para el chico está jugando otro juego, pero en realidad el contenido es el mismo, ¿sí? Entonces, la variable ahí no sería, ¿sí? Una variable didáctica, porque no hay una complejización. Lo único que hice fue un cambio de material para yo seguir trabajando, que ellos crean que están haciendo otro juego, pero hay una variante en el material. El rol y sus intervenciones, ¿no? Bueno, el rol del docente planificando, tengo que pensar en diferentes situaciones. En la consigna, voy a seleccionar de acuerdo al tipo de actividad la organización grupal, como les dije antes, ¿sí? No tienen que ser mayores entre 4 y 6 alumnos. Es importante que se trabaje con esta dinámica de grupo, ¿sí? Y también cuando hacemos la articulación, los chicos ven otro cambio en la escuela primaria, ¿no? Quizás la organización grupal ayuda a que ellos se sientan identificados en cómo trabajaban en el otro nivel. En esto de las variables y variantes que les comentaba recién, el juego como metodología didáctica y la evaluación. Estos son los ítems que tenemos que pensar al momento de planificar. Y después, obviamente, de acuerdo a lo que ustedes se proponen enseñar, van a pensar en la mejor estructura didáctica, ¿sí? Si va a ser un proyecto, si va a ser una secuencia o una unidad didáctica, ¿sí?
Cualquiera de las tres estructuras didácticas que ustedes seleccionen de acuerdo con la intencionalidad que tengan, porque recuerden que cada una tiene sus características, que no nos vamos a detener hoy en cada una de las estructuras didácticas, ustedes ya lo saben, tienen que tener diversidad, continuidad y progresión, ¿sí? Esto es fundamental, ¿sí? Sabemos que las unidades didácticas son un recorte de la realidad y un proyecto es algo que queremos llevar a cabo, que los alumnos son parte, que hay un producto final, pero que tenemos que tener en cuenta en matemática las teorías y situaciones didácticas que recién les explicaba de Brousseau. Cuando planificamos, es muy importante también que pensemos en nuestros tipos de intervenciones. Esto lo tenemos que pensar antes, ¿sí? Yo pienso una actividad, una propuesta de enseñanza de cuerpos y figuras geométricas y tengo que pensar, bueno, ¿qué es lo que le voy a preguntar a los alumnos, ¿no? ¿Cómo formulo esa pregunta? ¿Cómo formulo cuando comparen sus producciones? ¿Qué es lo que les voy a decir? ¿Cómo los voy a guiar para que ellos puedan establecer algunos acuerdos, por ejemplo, cuando están trabajando en grupo, ¿no? Y están resolviendo alguna situación problemática? El material que voy a utilizar va a ser adecuado, por ejemplo, ¿no? Cerchetti, que es un autor, habla de la importancia de los materiales. No es necesario que tengamos materiales comprados y caros. Yo puedo tener cuerpos geométricos, ¿no? De Tergopol, pero tienen que estar en buenas condiciones, es decir, la base no tiene que estar rota, la punta de las pirámides tampoco, es decir, el material también es importante para poder manipularlo, poder explorar, poder decir qué cuerpo es, etcétera. Pensar en cuáles son las posibles resoluciones que los chicos van a utilizar, que eso va a tener que ver de acuerdo al nivel y al ciclo en donde estén, cómo van a estar agrupados, cómo planificaré, cómo será la consigna, qué contenido quiero enseñar. Eso es fundamental. Lo primero que tengo que pensar yo al momento de pensar una propuesta de enseñanza es qué contenido quiero enseñar. Después voy a elegir cuál es la mejor estructura didáctica adecuada para enseñar este contenido, porque quizás estoy trabajando en una unidad didáctica o un proyecto, pero no puedo forzar un contenido, por ejemplo, de tiempo o de medida o de cuerpos geométricos, entonces en paralelo trabajo una secuencia didáctica, ¿sí? Entonces, estas son las decisiones que tengo que tomar al momento de pensar la enseñanza. ¿Qué criterios tomaré al momento de evaluar la propuesta, en este momento de intercambio, en este momento de cierre de la actividad? Y también cuando pensamos en los que los alumnos aprendieron, ustedes saben, los docentes de primaria, que nosotros en el nivel inicial no tenemos una calificación numérica, ¿sí? Pero sí hay una evaluación de lo aprendido, narrado, a lo que llegaron los alumnos. Si bien es diferente, la mirada, ¿no? En cuanto a qué voy a evaluar, es igual. ¿Por qué? Porque no puedo seleccionar miles de contenidos para evaluar. Voy a contextualizar, ¿sí? Voy a elegir qué contenidos más nodales voy a trabajar en esta etapa, qué es lo que voy a evaluar de esos contenidos que trabajé, ¿sí? Y cómo voy a evaluar estas propuestas. Son todos estos interrogantes que nos interpelan y que por supuesto tenemos que tener presente. Cuando hablamos del agrupamiento, ¿sí? En el nivel inicial se trabaja mucho con el trabajo colaborativo y creo que a nivel primario también, pero a nivel inicial se habla de la multipropuesta, ¿sí? Donde en un aula que creo que también en los primeros años de nivel primario se ha incorporado esta nueva forma de organización de la enseñanza, ¿sí? La multipropuesta es una organización de la enseñanza, ¿sí? En donde el docente, a través de diferentes propuestas en el aula, un grupo puede estar trabajando quizás un bingo, otro grupo puede estar trabajando con cuerpos y figuras geométricas, otro grupo puede estar con encastres de cuerpos y formas geométricas y quizás yo quiero con otro grupo trabajar características específicas, por ejemplo, en primaria, de todos los tipos de cuerpos geométricos que hay, los tipos de esferas que hay, etcétera. Y me puedo dedicar a ese grupo, pero tengo al otro grupo, a los otros grupos trabajando también em, con propuestas que ya di, que ya trabajamos y que ellos pueden hacerlo solo, pero que me permite a mí poder ir por grupo trabajando y complejizar, ¿sí? A través de preguntas, interpelar a cada grupo, algo que quiero seguir profundizando.
el intercambio de ideas, la interacción entre pares, sostener la atención, esto que les hablé del grupo heterogéneo y homogéneo, bueno, son todas las cosas que nosotros tenemos que tener presente al momento de organizar, ¿sí?, a los chicos de manera grupal. Y acá vamos a ver un poco acerca de la enseñanza de la geometría, ¿sí? Y ahora nos vamos a ir a pensar un poco todo esto que hablé de este, como decirlo, este marco teórico, ¿no? Que interpela a los dos niveles educativos. La geometría, tanto en el nivel inicial como en la escuela primaria, ¿sí?, se constituye como teoría que permite resolver problemas prácticos relativos al espacio físico, ¿sí? El trabajo exploratorio de los cuerpos y figuras permite tanto a los niños como a las niñas aproximarse a sus propiedades. En el nivel inicial nos acercamos, ¿sí?, a esas aproximaciones de las características de las figuras y los cuerpos geométricos. El otro nivel es que va a dar continuidad, ¿sí?, a saber más acerca de las aristas, de las líneas, de los distintos tipos de cuerpos que hay. En nivel inicial hacemos una aproximación a algunos cuerpos, ¿sí? Y ahora vamos a analizar esta actividad. Los conocimientos espaciales siempre son anteriores a los conocimientos geométricos. ¿Por qué? Porque los conocimientos espaciales tienen que ver con la resolución de situaciones de la vida cotidiana. Como les marco en este ejemplo, si nosotros queremos que los chicos puedan resolver si entra un armario que nos han donado para el aula, podemos traer esa situación cotidiana a la escuela y pedirle que ellos piensen cómo podemos saber si ese armario entra en tal espacio. Bueno, ellos van a probar diferentes formas de resolución. Bueno, agarramos la regla, no, mido con las manos, con los pies, lo que sea, con una cinta, ¿sí? En cambio, lo que tiene que ver con la resolución geométrica no tiene que ver con una resolución empírica, porque es donde vamos a graficar, por ejemplo, en un plano, ¿sí?, en una hoja, donde queda mejor este armario o lo que sea que ustedes quieran hacer. Entonces, a partir de ello vamos a trabajar con formas y cuerpos geométricos. Acá puse algunos. Por lo general, el nivel inicial, trabajamos triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, perdón. El óvalo en algunas oportunidades está, trapecio por ahí, y son estas figuras que poco aparecen, ¿no? Y los cuerpos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Lo que tenemos que tener en claro como docentes es que ningún cuerpo geométrico se asemeja a la realidad, a lo que observamos cotidianamente. Un rectángulo no es una ventana, ¿sí? Un cubo, ¿sí?, no es algo que está en la realidad, o sea, no es lo mismo, ¿sí? Los cuerpos geométricos tienen otra característica que no es la de la vida cotidiana que nosotros manejamos, pero esto lo van entendiendo más en los otros niveles. Hacemos un acercamiento a estas figuras y vamos a ver que a partir de las diferentes propuestas, nosotros la única manera de que los chicos puedan conocer las figuras o los cuerpos geométricos es a través de que ellos puedan explorar, ¿sí?, diferentes materiales, presentar propuestas donde haya una consigna muy clara, donde se vinculen, ¿sí?, diferentes problemas a resolver. Acá vemos los chicos que están armando algo, en otras a través de un cubo, según sale el cubo vamos a buscar la figura geométrica, ¿sí? Los materiales, como les dije antes, tienen que permitirnos poder explorar, manipularlos, tocarlos, desplazarlos, etcétera. Los propósitos de enseñar geometría en el nivel inicial es esto, es reconocer, combinar, explorar, observar, anticipar y manipular. Y en nivel primario, obviamente que esto es mucho mayor, por eso tiene que haber una articulación. Si nosotros comenzamos desde el nivel inicial, ¿sí?, con todas estas situaciones que impliquen reconocer, combinar, explorar, este acercamiento, esta manipulación, esta observación, diferentes actividades en nivel primario, van a poder seguir con continuidad y progresión todo esto que les aparece en el diseño curricular de primaria. Hay diferentes tipos de prismas
que no se trabajan en el nivel inicial, distintos tipos de pirámides que no se trabajan en el nivel inicial. Y también cada uno de estos cuerpos geométricos también es analizado de diferente manera, es explorado desde... Nosotros hacemos las caras, los vértices, pero ustedes ven las aristas, los ángulos rectos, los curvos, y cuánto mide un ángulo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el nivel inicial hace una aproximación y ustedes dan continuidad y progresión a estos contenidos de acuerdo al ciclo del nivel primario en el cual ustedes estén. Por eso es importante que articulen las docentes de la tercera sección con las docentes de primer grado dentro de lo posible, y si no pueden articular, ténganlo en cuenta para que ese docente, cuando reciba a esos alumnos, pueda dar continuidad a estos contenidos tan importantes, ¿sí? Ni que hablar cuando llegan a la secundaria. Otra de las cosas, como les decía antes, que pueden utilizar son fichas en primaria, ¿no? Por supuesto que nosotros haríamos una ficha que tenga que ver con las figuras y los cuerpos que trabajamos en nivel inicial, pero lo que les decía es que acá, por ejemplo, tienen que anotar la cantidad de vértices, de caras, de aristas. Estamos trabajando los números, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que podemos trabajar el número empezando con estas propuestas de enseñanza para que no queden dejadas de lado o vistas muy por encima, muy así nomás a fin de año. Ahora bien, vamos a pensar un poco en esta situación que presenta una docente de nivel inicial, que también se puede hacer en nivel primario, porque en el nivel primario lo van a complejizar, pero a modo de ejemplo, ¿sí? Es una situación donde a partir de figuras, cuerpos geométricos, los niños tienen que dejar, ¿sí?, la huella, ¿sí?, de ese cuerpo en la hoja, ¿sí? Los niños inician el sellado de los cuerpos geométricos, apoyan las diferentes caras, obtienen diferentes formas. A partir de esta actividad exploran, avanzan en la anticipación. Acá es donde se da la situación de acción, donde entre ellos formulan, hipotetizan, y después va a venir el momento en donde la docente va a empezar a preguntar, ¿no? Donde los trae al grupo, ¿sí? Yo conseguí estas fotos de nivel inicial, pero también se hacen en nivel primario, ¿sí? Los niños se ubican en semicírculo y bueno, la docente selecciona, ¿sí?, algunos de los trabajos para que ellos puedan contar, ¿sí?, esos autores de esos trabajos, qué cuerpo trabajaron, ¿sí? Y acá es donde hay la intervención docente, es sumamente importante en qué tipo de preguntas le va a formular a los chicos. No es simplemente, bueno, ¿qué hiciste? Sino, a ver, ¿qué, qué cara, qué figura es esta? ¿Sí? El chico le puede decir un círculo. ¿Y qué cuerpo geométrico utilizaste? Como sabemos, hay cuerpos que de la base es un rectángulo y arriba es una pirámide. Entonces, a ver, el cilindro, ¿te dejó la forma de este círculo? Entonces, acá es donde se producen, en esta intervención docente, es en donde hacemos, el chico dice, claro, la esfera no me dejó el círculo. ¿Qué cuerpo geométrico me dejó esta huella en esta hoja? Es decir, tenemos que interpelar para que los chicos empiecen a pensar y a darse cuenta a través de diferentes actividades que las figuras geométricas son la cara de un cuerpo geométrico, ¿sí? Son las caras. Entonces, a partir de estas actividades, nosotros vamos a seguir complejizando. Por ejemplo, en una primera actividad podría ser esta. En otra actividad que ustedes de acuerdo a cada nivel, van a pensar, por ejemplo, podría ser que tener los cuerpos geométricos en una mesa, ¿sí? Y en otra mesa tener los recortes, ¿no?, con cartulina o con cartón o con lo que ustedes tengan de las figuras geométricas. Entonces, que un niño tenga que solicitar a otro niño de otro grupo qué figuras tienen que traer para poder pegarlas en la cara de ese cuerpo geométrico. Que no es fácil, que quizás para nosotros sí, pero para ellos no, porque tienen que pensar en la cantidad, ¿sí?, de caras que tiene ese cuerpo, si la base de ese cuerpo es igual a la otra cara que solicitaron, ¿sí? Si piden de más o de menos, es decir, el chico tiene que pensar junto con su grupo y el docente tiene que interpelar a través de preguntas para que él pueda ir
¿sí? Conociendo estos cuerpos geométricos e ir sabiendo más de esos cuerpos. ¿Cuántos lados tiene? Ellos van a decir que tienen puntas. La docente les va a hablar con el vocabulario específico, porque también a partir de estas actividades el docente no es que va a decir está mal, no es un lado, es la cara. Es decir, va a comentar a partir de lo que el chico dice y decir el nombre adecuado, lo va incorporando. Y los docentes del primer ciclo también van a ir incorporando otros cuerpos y otras características propias de los contenidos del nivel primario. Y después, por supuesto, hace esta síntesis que les dije antes de institucionalización. ¿Sí? Acá es donde les comentaba recién acerca de qué tipo de preguntas podemos hacer, qué tipos de intervenciones podemos hacer con respecto a la huella que dejaron en esa hoja, ¿no? A modo de ejemplo, ¿estos cuerpos geométricos servirán para algo? ¿De qué lado tendrán que apoyar cada cuerpo para que deje esta huella? ¿Sí? Es decir, diferentes tipos de preguntas que los interpelen a los chicos a pensar. ¿Sí? Sumamente importante. Por eso les decía antes que hay que pensar, ¿sí? ¿Qué les voy a preguntar a los chicos durante esa propuesta de enseñanza? Porque el docente no es que presenta la actividad y se tiene que quedar en un sector. Él tiene que ir y venir por los grupos, interpelando, preguntando, acercando material, ¿sí? Es importante el andamiaje del docente para la adquisición de nuevos conocimientos. Posibles actividades que podríamos hacer, ¿sí? Por ejemplo, situaciones de sellado, copiado de figuras. En este de copiado de figuras, que se utiliza mucho, ¿sí? En los dos niveles con hojas cuadriculadas, que para quizás un adulto parezca re fácil, y en realidad no es fácil, porque si nosotros, por ejemplo, le damos dos hojas a cada chico, ¿para qué? O por parejas o por grupo, como ustedes decidan, les dan una hoja cuadriculada, por ejemplo, con un cuadrado en el medio de la hoja, ¿sí? Y les piden que hagan en otra hoja cuadriculada lo mismo, ese copiado de esa figura, ¿sí? Y que después las pongan una encima de la otra y verifiquen si están iguales. Ahí se van a encontrar con un montón de diferencia. ¿Por qué? Porque primero no van a medir, van a hacer más o menos si eres un cuadrado en cualquier lugar de la hoja. Entonces ahí es donde el docente va a interpelar, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué podemos pensar para que sea igual? ¿Sí? ¿Por qué una hoja cuadriculada? Porque nos sirve un elemento para contar, por ejemplo, la cantidad de cuadraditos que hay de arriba hacia donde empieza el lado del cuadrado, ¿sí? De un lado de la hoja, del otro lado de la hoja, abajo. ¿Cuántos cuadraditos tengo que hacer una línea yo para marcar es la medida exacta de ese cuadrado que me dio el modelo la docente? Es decir, aunque parezca fácil, no es tan fácil, porque hay un montón de cosas. Los chicos de primer grado quizás que tienen más incorporada ya después la regla. Bueno, quizás digan, señor, podemos medir. Y bueno, ¿qué van a tener que medir? Van a tener que medir también desde el inicio de la hoja hasta el medio de la hoja, desde dónde tiene que empezar ese cuadrado, después medir, ¿sí? ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Estoy trabajando los números acá, ¿ven? Que siempre estoy trabajando el eje de número, entonces no podemos dejar de delegar este tipo de actividades. Y los niños de inicial van a contar los cuadraditos y se van a poner con el otro, a trabajar, a contar, y después van a comparar. Quizás lo hacen bien, pero las líneas no son rectas. Entonces es un trabajo que quizás parece fácil, pero para los alumnos de la edad en donde nosotros tenemos, del nivel inicial y el primer ciclo, es una verdadera situación problemática, ¿sí? Para resolver y muy importante que se realicen. Clasificaciones de figuras geométricas, pueden hacer también ellos construir lo que ellos deseen con las diferentes figuras, figuras del Tangram, que ahora vamos a ver algo sobre el Tangram, y construcción y representaciones de guardas también es otra de las actividades que se pueden trabajar. Con respecto a las figuras del Tangram, puede haber, por ejemplo, esta figura y que ellos vayan incorporando en cada plano qué figura corresponden. Lo ideal es que sean todas del mismo color. ¿Por qué? Porque si no ellos van a saber
que el verde va arriba como sombrero y que el amarillo va atrás como cola, ¿sí? Entonces, si todas las figuras son del mismo color y del mismo material, es fundamental porque ellos van a tener que ver las características de las figuras, ¿sí? Y se van a tener que poner a fijar si es un triángulo, si es un cuadrado, los lados, si es un rectángulo, o quizás quieren completar un rectángulo con 2 cuadrados que pueden encajar, etcétera. Reproducción de guardas, también podemos darle esta actividad donde le pedimos a los chicos, ¿sí?, que realicen la guarda que está en la primera línea, que tampoco es algo fácil para los chicos, ¿eh? Con respecto al tangram, este tangram, como verán, es todo negro, ¿sí? Donde acá sí se tienen que fijar bien en dónde va cada figura, ¿sí? Y que también lo podemos hacer como una actividad entre grupos, en donde otro grupo le tiene que solicitar una figura, ¿sí?, al otro grupo para poder encastrar, porque también hay tangram de madera. No sé si las escuelas lo tendrán, pero si no se puede hacer con cartón, ¿sí? Pero siempre hablamos de lo mismo. Tiene que ser un material que sea duro, que no se desvirtúe la forma de cada figura geométrica. Y con respecto a esto, el Tangram es un juego tan versátil que se puede trabajar en todos los niveles, ¿sí? En nivel inicial, en primaria y en secundaria, ¿sí? Se puede trabajar desde la clasificación de las figuras, diferenciación de polígonos cóncavos y convexos, que obviamente esto no es del nivel inicial, ¿no? Entre otras propuestas, ¿no? Y es un juego que sin duda atrapa muchísimo a los chicos para trabajar, ¿sí?, en las aulas. Es entretenido y trabajamos muchos contenidos que tienen que ver con las figuras y los cuerpos geométricos. Y acá les muestro que por lo general cuando se compran, ¿no?, y se juegan este tangram, muchos vienen con diferentes fichas, ¿no?, de diferentes modelos para que ellos vayan construyendo, ¿sí? Ahí están las figuras en negro, la primera, la segunda y la tercera, es decir, que con la cantidad de fichas que hay se puede hacer un montón, ¿sí?, de otras figuras que tienen que ver con cómo pensar en qué lugar va cada figura, qué lado de la figura uno con la otra, si voy a unir un lado de un cuadrado con un triángulo, etcétera. Es decir, es una actividad muy importante, ¿sí?, donde hay un trabajo cognitivo en cualquiera de los niveles, en donde los chicos trabajan muchísimo. Y les puedo asegurar que si vamos trabajando así con continuidad y progresión, van a aprender un montón acerca de las figuras y los cuerpos geométricos. Entonces, ¿qué consideramos? Aspectos a considerar. ¿Qué me propongo enseñar? Las características de las figuras planas, en este caso del tangram, ¿no? ¿Qué material didáctico voy a utilizar? Con los niños, el tangram, cartón duro, armar algo, dictar, construir. Esta es una decisión de la consigna que van a dar ustedes. Entonces, ¿qué otro contenido voy a enseñar? Las relaciones espaciales entre los objetos. ¿Cómo estarán agrupados los niños? Por supuesto, en pequeños equipos, que a su vez se pueden dividir en un grupo A y B, porque uno puede ser el codificador y el otro el decodificador, ¿sí? En donde acá es tan importante cómo solicito yo, ¿sí?, la figura, que nosotros no vamos a permitir que el chico diga, ¿es esta la que va? No, tenemos que decir cómo se llama esa figura, ¿sí? Entonces, estas reglas que vamos a poner antes de esta propuesta son importantes. Tenemos que utilizar el vocabulario adecuado y pensar en equipo a ver cómo se pide esa figura geométrica, ¿sí? ¿Cuál será la meta de los chicos? Que las dos escenas queden idénticas, es decir, el que dicta al otro, el que solicita, las dos deben quedar idénticas. ¿Cuáles son las consignas y problemas que voy a plantear? Bueno, lo que les explicaba recién, esto de armar las escenas entre A y B. ¿Cómo serán los posibles procedimientos de resolución? Al describir las formas, los niños podrán decir, tienen 3 puntas, se parece a un techo, o nombrarlo convencionalmente triángulo, ¿sí? Esto lo van a ir incorporando los chicos a medida que haya diferentes propuestas de enseñanza durante todo el año, porque no se hace, como les dije antes, en una sola actividad, en un solo momento del año.
¿Cómo haré circular los conocimientos entre los niños? Promoviendo estas interacciones productivas. Es fundamental. No se aprende solo, se aprende con nosotros, intercambiando, sabiendo la experiencia que tiene el otro sabe más si me ayuda a mí, después yo andamio a otro. Es decir, es fundamental que los chicos trabajen con otros, ¿sí? ¿Y en qué momento evaluaré? Como les dije antes, hoy hablamos de una evaluación diagnóstica continua. Es todo el año. Por supuesto que tenemos la formativa, que tiene que ver en un momento determinado del año, donde yo evalúo lo que los chicos saben, pero también ellos saben, ¿sí? ¿Qué es lo que yo espero de ellos? ¿Sí? Que nosotros trabajamos tal y cual cosa y, bueno, ¿ustedes qué aprendieron sobre esto? ¿Cómo lo pudieron resolver? Es decir, desde el nivel inicial tenemos que enseñarle a los chicos que ellos tienen que conocer cómo van aprendiendo y cómo van resolviendo, ¿sí? Las distintas problemáticas que le presenta. Y la final, que ellos puedan ver a través de sus propuestas, de todo lo que trabajaron durante el año, cómo en un primer momento empezaron y cómo ahora puedo resolverlo. Es decir, el momento de evaluar, que se evalúa durante todo el año, hacemos partícipes a los chicos de la evaluación. Ellos tienen que saber cómo van avanzando. Tenemos que darles autonomía para que ellos puedan ver cuáles son sus debilidades y cuáles son sus estrategias para poder aprender. Fundamental. Y acá les pongo, ¿no?, otras propuestas de adivinación de cuerpos, copiado de figuras, acá les explico un poco cada una, encastre de cuerpos, esto es mucho de nivel inicial, cómo evaluar, recién se los explicaba, ¿sí? Y disponer siempre un registro de clases, ¿sí? Tratar de trabajar con registro de clases, ya sea videos, fotos o registros propios de los propios alumnos, o que la docente anote después de una actividad con los chicos en un afiche. Esto tiene que ver mucho con la documentación pedagógica que después nos sirve a nosotros para poder evaluar, poder retomar una siguiente actividad. En todos los diseños curriculares aparece esto de evaluar y registrar. Voy a tomar un poquito de agua. Como para finalizar, les voy a dejar a cada una de ustedes este Power que va a ser compartido, qué actividades posibles podemos hacer, ¿sí? Para las docentes de nivel primario, les cuento que en nivel inicial el diseño trae diferentes actividades. Yo copié algunas, ¿no?, que sirven como un inicio, ¿sí?, de las actividades, donde ustedes después van a poder complejizarlas de acuerdo a los contenidos que van a enseñar las docentes del primer ciclo, ¿sí? No las voy a leer, simplemente se las dejo para que ustedes puedan ver que se pueden armar laberintos, realizar construcciones con bloques, dibujar diferentes tipos de cuadrados, bueno, armar figuras con diferentes tipos de figuras geométricas que tengamos, realizar juegos donde ellos tengan que pegar la figura geométrica que corresponda a ese cuerpo que la docente presentó a un grupo. Bueno, hay un montón de propuestas para realizar rompecabezas, encastres, etcétera. También es importante que cuando estemos trabajando los ejes de geometría, de medida, de peso, de espacio, trabajemos con el profesor de educación física, ¿sí? Porque las propuestas de enseñanza y lo que trabaja el profesor de educación física están totalmente articulados con esto que nosotros trabajamos. Entonces, él tiene que saber lo que estamos trabajando para trabajar de manera articulada y después poder dejar registro dentro del cuaderno donde los chicos anotan día a día sus actividades, poder registrar aquello que se trabajó del espacio, del geoplano, con el profesor de educación física, con los diferentes elementos que tiene, con el espacio arriba, abajo, derecha, izquierda. Bueno, todo eso lo trabaja el profesor de educación física. Empecemos a trabajar y también, ¿por qué no?, con la profesora de música. Problemas de clasificación. Bueno, yo dejo varias propuestas para poder trabajar, ¿no? Después, lo que sí les dejo es algunas reflexiones para pensar en torno a todo esto que estuvimos viendo, ¿no? Focalizar la intervención docente en ambos niveles,
¿sí? Es pensar todo esto que tiene que ver con la conformación de grupo, con las interacciones productivas, con la educación inclusiva, con tomar al error como constitutivo de aprendizaje. Es fundamental crear este clima de trabajo en las aulas donde todos se sientan seguros, se sientan autónomos, se sientan con ganas de aprender. Obviamente que el docente va a ser ese vendedor de esa propuesta de enseñanza, porque es el que él va a entusiasmar a los chicos a resolver esa situación, ¿no? Y bueno, no se las leo a todas porque es muy largo, pero lo dejo para pensar y ven cómo, por ejemplo, a nivel inicial podemos trabajar, también hacer registros acá con los números, contando los números, los lados, los vértices, las curvas, etcétera. Por supuesto que está en ustedes desde cada uno de los niveles ir complejizando con estas variables didácticas. Hay infinidad de actividades para hacer. Hay un documento, ¿sí? De nivel inicial, cómo enseñar la geometría en el nivel inicial, que es muy apto para el primer ciclo del nivel primario, y hay un montón de propuestas de enseñanza, ¿sí? Para poder trabajar en el aula. Tanto de formas geométricas como de espacio y de medida. Y hemos concluido y tenemos un espacio, llegamos bien, ¿no? Sí, para conversar. A ver, voy a salir de compartir. Bueno, Estela, la verdad que estuvimos bien a tiempo. No veo preguntas en el chat, al menos yo. No sé si Y no, Juliana tiene alguna pregunta que por ahí yo no esté viendo, pero mientras tanto, primero agradecerte porque, bueno, la explicación fue bastante no puedo redondita, por salir de así decirlo. compartir. Sí, traté de ser clara y tratar de articular entre los dos niveles. Ahora no encuentro por dónde salir de compartir que no me sale. Me sale salir de la reunión. Bueno, no Pe- importa, no te preocupes, si no queda ahí. bueno, No, lo importante que es el tema de planificar con el otro, ¿no? De esa complejidad que se da únicamente si yo me siento con la maestra del año anterior y empiezo a ver qué pasó antes para poder continuar, porque geometría es un área que nosotros siempre la dejamos, especialmente en primaria, para el final y se nos cae de la planificación, nunca llegamos. Viene tal cual, noviembre y siempre queda como ahí atrás. tal Porque cual, no tal es cual. usual esto de mezclar un poco geometría, número y un montón de cosas en distintos momentos de la planificación, que obviamente es re útil hacerlo porque no queda ceñido a un determinado momento del año. Claro, y no Bien. nunca pensamos, ojo, yo tampoco lo hice cuando era maestra jardinera. Yo ahora me pongo a pensar y dije, ay, ¿cómo enseñé a estos chicos? Yo siempre cuento algo, ¿no? Que cuando yo estaba en la tercera sección, me acuerdo que estaba re contenta porque estaba enseñando las figuras geométricas, el círculo, el cuadrado y el triángulo. Y me acuerdo que le puse ojos, boca, unos bracitos, re estereotipado, o sea, también pasé por otros paradigmas de la enseñanza, ¿no? Pero yo digo, ay, esos chicos no aprendieron las figuras geométricas. ¿Por qué? Porque le puse un montón de cosas y yo me sentía re feliz porque había realizado unas figuras geométricas con caras, con cuerpos, porque ellos me iban a prestar atención. Y uno va aprendiendo, ¿no? Con los años y cuando uno se va capacitando. Pero lo importante es que no hay que tener miedo a enseñar estos ejes, porque no es nada complejo, es animarse, ¿sí? Y podemos trabajar el número, ¿sí? Tranquilamente, porque ellos registran, porque ellos tienen que contar los lados, porque tienen que contar los vértices. Y en ese documento que les dije de la geometría en el nivel inicial, no saben qué lindas actividades fáciles que hay y no se solicita ningún material raro, ni que haya que comprar, ni nada. Simplemente con juegos meter, por ejemplo, en una bolsa los cuerpos geométricos, que pase un chico y que los demás le digan características de ese cuerpo, ¿no? Es algo tan simple, ¿no? Entonces ellos tienen que pensar, eh, ¿tiene la cara como un cuadrado? Entonces el niño que tiene la figura tiene que contestar sí o no, o sea, no se puede decir es como esta, porque no sería la pregunta adecuada. Entonces también les tenemos que decir que la pregunta tiene que ser pertinente, tiene tres vértices, tiene un lado, dos lados, o sea, para que el alumno que esté tocando ese cuerpo geométrico tenga que contestar por sí o por no. Entonces, este tipo de actividades que aparecen ahí son muy fáciles para trabajar, son divertidas, a los chicos les gusta porque están jugando a adivinar, pero están incorporando contenidos, vocabulario específico de las formas y los cuerpos geométricos. Después aprenden que
las figuras son una cara del cuerpo geométrico, algo esencial, y bueno, con ese tipo de propuestas se puede trabajar articuladamente y podemos dar continuidad a los contenidos más complejos que se dan en primaria. Claro, y que Fui clara, ¿no? Para articuladamente, las chicas, las veo sí, tan serias. absolutamente, pero que articular no solamente sea la sala de 5 con primer grado, ni sexto año con primer año de la secundaria, o sea, articular es uno con el otro. Tal Entonces cual, ahí se va a dar la complejidad, porque si no siempre llegamos a la secundaria con los mismos conocimientos que tuvimos en los primeros años o en el nivel inicial, porque es como que esto no se va complejizando, por así decirlo. Entonces, prestarle mucha atención porque después las cosas las vemos en secundaria, ¿no? Cuando empezamos a recordar, pero esto ya lo tendrían que haber aprendido, pero como, vamos como tirando la claro, pelota por atrás. Entonces, la importancia de cualquiera sea de los temas, articular realmente es sentarme con el otro, con mi compañero, con mi pareja pedagógica, con lo que sea, y sentarnos a pensar bien cómo vamos a complejizar, porque esto no puede quedar en solamente una exploración, un reconocimiento, porque así llegan a la secundaria, con esa tal base. cual. Cada nivel va a profundizar esos contenidos de acuerdo al nivel en que esté. Lo importante es que nos tenemos que sacar esta mirada de, el otro nivel que no lo enseñó, la otra maestra, no. Corrámonos de ese lugar, pensemos qué es lo que traen los chicos y si podemos a trabajar. Trabajamos articuladamente también entre las secciones del mismo nivel, ¿no? Tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Entonces, ¿por qué no juntarnos para trabajar, ¿sí? Con la docente del otro nivel, ¿sí? Para hacer un proyecto de articulación y ¿por qué no un proyecto de articulación que tenga que ver con el eje del espacio y la geometría? Podemos trabajar el espacio pensando en planos, desde jardín de infantes, ¿sí? El plano del recorrido hasta que vamos a la escuela primaria. Estamos trabajando todo lo que tiene que ver con los planos, el espacio, un montón de cosas que tienen que ver con estos ejes. Entonces, planificar juntos, ¿por qué no? ¿Sí? Pero sí tenemos que conocer los contenidos que trabaja cada uno para dar continuidad. Por supuesto que el nivel primario va a dar continuidad a ese acercamiento, porque el nivel inicial no prepara a los chicos en que tienen que salir del nivel leyendo y escribiendo, no. Es un acercamiento, ¿sí? Pero si nosotros hacemos un acercamiento con buenas intervenciones, acá el eje nodal es la intervención docente, ¿sí? Yo no puedo presentar una actividad e ir a sentarme a tomar lista, no. Yo tengo que pensar en qué propuesta, cómo va a ser la organización grupal, cómo va a ser el tiempo, qué materiales y el tipo de pregunta que yo voy a hacer, ¿sí? Eso es fundamental. Y el tipo de consigna que voy a dar, que sea verdaderamente problematizadora, porque si no le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y trabajar, demos vuelta el diseño, chicas, ¿sí? Empecemos de atrás para adelante y van a ver que matemática va a estar y prácticas del lenguaje también, ¿eh? Porque al registrar, al escribir que estoy trabajando, también estoy trabajando prácticas del lenguaje. Entonces vamos a poder ampliar más nuestro diseño curricular de todos los ejes, ¿sí? Que nos dicen que tenemos que enseñar. Bueno, Bueno, Estela, voy a mirar si hay alguna pregunta. fíjate, porque yo acá no veo nada y si no hay preguntas, las Sí, vamos a orientaciones, dejar. acá hay alguien, sí que Andrea dice orientaciones didácticas para el nivel inicial, son diferentes libritos, sí, que también aparece, es ese de geometría que pueden trabajar. Para seguir aprendiendo en el jardín de infantes, el espacio, bueno, también es otro de los ejes importantes. La medida también, chicas, tenemos que trabajar la medida que no trabajamos, ¿sí? No, no hay. Están preguntando si hay certificado, ¿no? Esta es un encuentro, digamos, fuera del horario escolar. No sé si hacen certificados, no tengo idea, Silvia. Eso están Ahora preguntando. yo lo voy a consultar y cualquier cosa lo vamos a enviar por Comenius, cualquiera Bien. de las consultas, Acá ¿sí? Mariela dice que sí, que bueno, que se puede trabajar el sistema de numeración, claro, con estos ejes, sí, tranquilamente. Así que bueno, a pensar ahora, en realidad estos encuentros son para poder interpelar lo que estamos haciendo y seguir ustedes con más preguntas para seguir profundizando, ¿no? Con diferente bibliografía. Hay un montón de bibliografía. Ustedes pueden entrar a la plataforma ABC y van a encontrar un montón de cosas. Nancy, sí, te estoy ¿Ah? viendo que levantaste la mano. Sí, levanta. Julie
la desmuteás a Nancy. Lo que pasa es que no dejábamos Déjala micrófonos escrita, porque sino escribir en el somos chat, como que estoy acá mirando. 250. Nancy, ¿la querés escribir? Está A ver habilitado el si... micrófono, si quiere Está desmutearse. habilitado, Nancy. Genial, buenas noches. Ah, hola, Estela, Nancy. te quería pedir, hola, un consejo para que podamos transmitirle a nuestras compañeras de nivel inicial eh, cuando vemos que la técnica va por sobre el contenido y la intencionalidad didáctica. ¿Qué consejo podemos darle como par pedagógico para que no se dediquen solamente de lleno a la técnica, que nos pasa mucho? Que por ahí nos ¿A qué gana, te ¿no? referís con la técnica? El collage, El el sellado. todavía, el Claro. Bueno, bolilleo, acá el... habrá un montón de docentes de nivel inicial, ¿no? Bueno, por ejemplo, si hacemos el sellado de estas huellas de las figuras geométricas, estaría buenísimo, ¿sí? Depende de lo que es. Bueno, en realidad depende de cada docente también, no todas, hay depende también del paradigma en que estemos parados. Sabemos que hoy todo lo que tiene que ser, no es una técnica, sino un registro. Tenemos que pensar que nosotros tenemos que registrar las propuestas de enseñanza que estamos trabajando en el jardín. Por ejemplo, el cuaderno agenda no tiene que ser un cuaderno de aprestamiento como era en otro momento donde había un bombero y el fuego y los chicos hacían ese recorrido. Eso no sirve para nada, ¿sí? Lo que tenemos que pensar hoy es que si yo hice un juego de bolos con los chicos, y anoté el puntaje, ese registro queda en el cuaderno agenda. ¿Sí? Entonces, lo que sí sabemos que cada director es responsable de su institución educativa y que tiene que transmitir que no se trabaja esto solamente de las técnicas. Si yo hago una producción de arte que tenga que ver con lo que dice el diseño curricular, ¿sí? De la ejecución y la producción de esa área, es una cosa, ¿sí? Pero también hay otras cosas. ¿Sí? Tiene que haber todo, porque hay un área específica que tiene que ver con arte, ¿sí? Y con el eje de la producción, ¿sí? Ahora, si todo es eso solo, ahí hay una mirada con respecto a un equipo directivo donde en esa escuela no está mirando qué es lo que pasa, ¿sí? Porque tiene que haber propuestas de prácticas del lenguaje, de matemática, de ambiente social y natural. Entonces, bueno, creo que en cada institución la mirada tiene que estar puesta en lo que están enseñando los docentes, ¿sí? En cada una de las aulas. No sé si te lo contesté, no podría ir a abrirles la cabeza a esas docentes, pero si hoy están acá y lo hacen, quizás lo van a pensar. Siempre hay que pensar y conversar con el otro desde un lugar de la empatía. Si vos te reunís, por ejemplo, con las chicas, no decirle esto de las técnicas, bueno, ¿ustedes qué planificación anual tienen de las áreas? ¿Qué contenidos van a trabajar? Y ahí sacas información. Y si pensamos otra manera para que ellos puedan estar más autónomos y más seguros cuando nosotros los recibimos desde este lugar, ¿sí? Porque si no siempre caemos en que nos critican, yo soy de inicial, ¿no? Porque soy maestra primaria, pero nunca ejercí en primaria, amo el nivel inicial. Y entonces para que no haya esta como este rechazo, ¿no? Que nos digan que siempre hacemos lo mismo, o que el jardín es solamente para jugar, o que el jardín solamente es para la socialización. Entonces, bueno, dalo vuelta. A ver, pensemos juntas, ¿cómo podemos hacer para que yo pueda dar continuidad a estos contenidos de esta área específica? ¿Cómo la dan ustedes? Y vos ahí vas, vos sabés que yo aprendí que tal cosa, y bueno, este trabajo con el otro es fundamental. Siempre de este lugar de respeto, de la empatía, de pensar juntos. Me parece que es la mejor manera de ir corriendo, ¿no? Esas actividades conductistas que muchas veces siguen incorporadas en muchas de las docentes, ¿no? No sé Bueno, si te ayude, excelente. Nancy, pero bueno, te doy algunas ideas. Bueno, ya estamos en hora, así que les agradezco a todas y las esperamos en el próximo, aunque sea segundo ciclo de primario y en articulación con secundaria, y hay muchas maestras jardineras porque las chicas de jardín siempre se prenden a las capacitaciones, tienen que estar y tienen que saber para dónde va eso que ustedes trabajan en la base, ¿sí? Porque si tienen claro a dónde llega, van a poder hacer mejores producciones en sus planificaciones y en todo lo que tengan pensado que los chicos tienen que explorar y aprender. No se queda solamente en el nivel inicial. Esto sigue, continúa y tiene que llegar a un lugar. Entonces, miren también a dónde llega para saber cómo trabajarlo en la base.
¿Está? Las invito entonces para la próxima que estamos pensando, para que esto siga en progresión y en realidad para una mejor planificación de todas las actividades que ustedes se proponen. Bueno, Y después van Estela, a poder ser agentes multiplicadores con la obvio, obvio, presentación. así como Así Nancy que, que va a ir con toda la claro, onda tal cual. para... Si esta presentación ustedes la tienen, pueden hacer de agente multiplicador, ¿sí? Que les sirve como para poder transmitir a otros. Lo importante es que esto se vea en cada una de las aulas de cada uno de los niveles educativos. Exactamente, y también pueden volver a ver la charla por el canal de YouTube de Ayedva, entonces ahí, por ahí conversar en alguna de estas jornadas que vienen planificándose, y trabajar sobre el tema, y sería muy interesante. Bueno, Estela, no será la Bueno, última vez que nos encontremos, así bueno, que muchísimas gracias te por invitarme y agradecemos, muchas gracias a todas las presentes. igual para todos, y bueno, nos vemos en las próximas capacitaciones. Muchas gracias por estar. Muchas Chaucito. gracias. No, por Gracias. favor.